Despleguemos la pregunta para plantear otras cuestiones. El sistema inmune lucha contra la enfermedad, contra el cáncer, en formas diversas. Por ejemplo, el sistema inmune puede reconocer la diferencia entre las células sanas y las células cancerosas en el organismo, trabajando para eliminar las células cancerosas a través de complejos mecanismos muy estudiados en los que intervienen diferentes sustancias. Pero el sistema inmune no siempre reconoce las células cancerosas como foráneas. Y además el cáncer se puede iniciar cuando el sistema inmune no funciona adecuadamente por algunas enfermedades, o por la toma de fármacos, o por un trasplante de órganos. Entonces, en el cáncer no se puede pensar solamente en la proliferación excesiva de células creciendo alocadamente. Además, a la vez, existe una disminución o alteración del funcionamiento del sistema inmunitario. Así como no se puede pensar solo el principio del placer sin el principio de realidad, o eros sin tánatos, y la libido necesaria para la replicación del ADN no es diferente de la libido necesaria para la producción de los linfocitos T y linfocitos B o para escribir un poema. Entonces, ¿la depresión actúa sobre el sistema inmunitario antes de manifestarse un proceso neoplásico? Yes. ¿O nada tienen que ver cáncer y depresión y simplemente son paradigmas de enfermedad orgánica la una y psíquica la otra? Iniciado el proceso canceroso, ¿podrá intervenir el psiquismo sobre los genes supresores para detenerlo? ¿Influirá el estado anímico, por ejemplo, el amor propio, en el funcionamiento del sistema inmune? ¿Intervendrá la ideología del sistema sanitario en la trama de invasión y metástasis tumoral y la capacidad de generar respuesta inmune? ¿Se puede considerar el sistema inmune como mecanismo de defensa normal en el organismo y el cáncer como un fracaso patológico, así como se considera el duelo como una elaboración necesaria, saludable, y la melancolía como una grave enfermedad? El psicoanálisis, en la primera mitad del siglo XX, formuló la teoría de la libido, donde nos dice que solo hay una libido, no siento, diferente la libido fetal de la libido del yo. Y cuando hablamos de depresión o melancolía, según tomemos el vocablo en su origen latino o griego, nos referimos a diversas formas clínicas, entre las cuales hay algunas que recuerdan más las afecciones somáticas que las psicógenas. Ante la pérdida de un ser amado o un equivalente como un ideal, la patria, la libertad, surge bajo esta influencia en algunas personas un cuadro que llamamos melancolía, caracterizado psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, un cese de interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, inhibición de todas las funciones del yo y la disminución del amor propio. Esta última característica se traduce en reproches y acusaciones de las que el paciente se hace objeto a sí mismo, pudiendo llegar incluso a una delirante espera de castigo. 3 son las premisas de la melancolía: la pérdida de objeto, la ambivalencia y la regresión de la libido al yo. Y 3, las del cáncer: lesión orgánica, mediación inmunitaria y previa depresión en alguna de sus formas clínicas. Una afección orgánica, una irritación dolorosa o una inflamación de un órgano crean un estado tal, a consecuencia del cual queda la libido desligada de sus objetos, retornando al yo y manifestándose como una catexia reforzada del órgano enfermo. Sabemos que el retorno hacia el yo de la libido desligada de los objetos no es directamente patógeno. Por ejemplo, lo vemos producirse siempre antes del sueño. Pero cuando un determinado proceso muy enérgico, por ejemplo, una inmunodepresión, obliga a la libido a abandonar los objetos, nos encontramos ante un proceso distinto.
De modo que la libido devenida narcisista no puede ya encontrar de nuevo el camino que conduce a los objetos, y esta disminución de su movilidad es lo que resulta patógeno. Podemos pensar que la acumulación de libido narcisista no puede ser soportada por el sujeto sino hasta un determinado nivel, y además podemos suponer que si la libido acude a revestir los objetos es porque el yo ve en ello un medio de evitar efectos patológicos que produciría un estancamiento de la misma. Cuando el sistema inmune no puede realizar su función, todo se vuelve peligroso en el organismo. Cuando no se pone en palabras, equivocadamente se puede poner el cuerpo y lastimarse. Cuando hay una traición, el destino es la represión. Lo que se traiciona en el sujeto es el deseo, pudiendo decir que la depresión es la enfermedad de la venganza y el cáncer es una lesión orgánica mediada por el sistema inmune, precedida por una depresión, por una alteración celular que no fue reemplazada, sustituida, sino que se dejó multiplicar canibalísticamente. Nos confirman los datos estadísticos que la depresión severa duplica el riesgo de mortalidad en enfermos de cáncer, debido fundamentalmente al incumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Otros estudios de evaluación muestran que la prevalencia de trastornos psíquicos en oncología es similar al de la población general, con la excepción de la depresión, que es significativamente mayor. Otros datos hablan de la historia temporal del tumor y destacan que el tiempo de duplicación celular para que un tumor llegue a un volumen de 1 centímetro cúbico, mínimo promedio necesario para su diagnóstico, las primeras células se habrían presentado entre 3 y 15 años antes. Datos que abundan en la importancia del sistema inmunológico del sujeto para desechar las células cancerosas o dejarlas crecer, cual satisfacción sádica que conduce al suicidio. Para concluir, en cuanto a la posible discusión de si es el cáncer el que desencadena una depresión o la melancolía la que se halla en la fórmula etiopatogénica del proceso neoplásico, decir que en todos los casos lo que nos precede y se hereda es el lenguaje. Gracias.